lo duerma su mae, que ya lo parió. Que lo duerma su mae, que ya lo parió. La clase política ni la clase industrial ha puesto un muerto en el conflicto armado en Colombia. Ellos se han beneficiado del conflicto en Colombia. Más nosotros los pobres sí hemos puesto los muertos. Todos. El costo de la guerra en Colombia ha dejado más de 220.000 muertos. El Centro Nacional de Memoria Histórica calculó que en los últimos 60 años se han registrado 4.210 masacres y más de 171.900 desapariciones forzadas. Y como si fuera poco, hasta la fecha se han reportado más de 7.400.000 personas que han sido despojadas de sus hogares. Hacia el centro nororiental del país y trazado por el río Magdalena, se encuentra una de las regiones que más ha sufrido el conflicto armado interno, el Magdalena Medio, ubicado entre los departamentos de Bolívar, Cesar, Santander y Antioquia. Por su posición estratégica y riquezas naturales, esta zona se convirtió en uno de los focos de paramilitarismo y de diferentes grupos guerrilleros, quienes utilizaban al río como la principal ruta para el tráfico ilegal de armas, coca, gasolina y demás fuentes que financiaban el conflicto. Por allá a comienzos de los años 80, cuando el departamento del Cesar era el principal productor de algodón en Colombia y llegaba a cubrir más de 80.000 hectáreas, había oportunidad de trabajo para todos. Pero después el precio del algodón cayó y llegó la pobreza y la crisis económica. Tanto así que grupos de campesinos y estudiantes universitarios se movilizaron y en una sola voz le exigieron al gobierno garantías para salir adelante. En el sur del Cesar, ya en los 90s, cuando la violencia guerrillera y paramilitar se agudizó, sucedió el primer intento de paz en Colombia. Esta es la historia de una región que, pese a vivir inmersa en la guerra, se convirtió en un verdadero modelo de paz. La vaina de los paramilitares, ya la vaina se puso muy brava, muy brava. Pero bendito sea mi Dios, que cuando uno no debe nada, nada teme. Sí, cuando uno no debe nada, nada teme. Mire, aquí en este andén llegaba muchos señores de ellos y me preguntaban a mí, ajá, ¿qué ha visto usted por acá? ¿Qué ha visto? Pues nada. Ustedes que están aquí sentaditos aquí. Yo por aquí nosotros no hemos visto así. Pero aquí no han visto que llegue guerrilla por acá. Pues no. En el año 94 ya empiezan a coger fuerza los paramilitares porque ya tienen, ellos vienen, es una política estatal, llamémoslo así. Los paramilitares son organizados por el Estado porque ¿quién entrena a los paramilitares? El ejército. Y el ejército va a ser parte del Estado. Y cuando ve que se bajaba una chalupa de 25 hombres, eso, y lo que querían a uno era como matar una vez. Si uno no iba pagado nada, lo mandaban a agua abajo. Y decían, no se podía pescar tranquilo porque llegaba uno, estaba pescando y le decían a uno, no, ya no pueden pescar más. Y tocaba uno venirse allá con los gastos y era muy duro, para uno trabajar era muy duro cuando eso. Yo vi caer toda la clase dirigente que la mató la guerrilla hasta el año 93 y después empezaron en el 94, toda la clase dirigente la matan los paramilitares, entonces uno queda como, ¿para dónde echamos, no? ¿Qué hacemos? Otro de los municipios que vivió la intensa guerra y fue considerado como uno de los más violentos en Colombia para la época fue Aguachica, ubicado a 20 minutos en carretera desde Gamarra.
recuerdo mucha violencia, mucha violencia. No, yo recuerdo muchas cosas que pasaron aquí, gente que les quitaban la cabeza y las ponían así en los palos. Escuchaba decir, yo no veía eso, pero uno escuchaba decir, y también salía a veces por la prensa. Y hasta el día que me tocó a mí de la violencia, porque fue en el 2006 y en el 2007. Primero llegó la guerrilla del ELN, hacia los años 70, que se financiaba con secuestros y extorsiones a ganaderos, palmicultores y comerciantes. La guerrilla de las FARC se instaló después, usando los mismos métodos. Ya en el 93 llegaron los paramilitares, un grupo de hombres liderados por Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, y sus amigos hacendados de la región conformaron las autodefensas campesinas del sur del Cesar, cuyos objetivos, a diferencia de los grupos guerrilleros, era causar el terror en la misma población civil y perseguir a todo lo que oliera a izquierda. Eso fue cruel porque a ellos no les importaba nada, tuviera plata o no tuviera plata. Si lo veían conversando con la policía, ya eran informantes, y venga para acá y se los cargaban y más adelante los mataban. Uno tiene que estar al contacto con la policía pidiendo auxilio, cualquier cosa, pero esa gente no. Y todavía, donde están ellos, porque esa gente no se ha acabado, ellos están en pie todavía. Entonces, cuando lo vi fue que llegó él ahí, tiró la cicla y llorando y me abrazó. Y yo, ¿qué pasó, papi? Entonces dijo, mamá, ay, se llevaron a Fello, ay, mamá, se llevaron a Fello. Y dije yo, ¿y eso? Unas motos grandes como si fuera del DA. Y dije yo, ¿y eso? ¿Qué hizo ese pelado? Uy, no, Dios mío, yo voy a ir ahí. Yo enseguida la cogí y me fui para allá, para donde estaban los muchachos del trabajo. Entonces dijo, no, señora María, vea, yo le voy a decir la verdad, aquí llegaron 3 motos. Y como que lo amenazaron, hablaron con él, llegaron preguntando por el soldado Flores Alfredo y por Julano de Tal, y Julano de Tal se llevaron 3, con su hijo fueron 3. Cuando mi hijo desapareció, cogí la fotografía de él y me boté a las calles un 20 de julio porque yo dije a mis hijos, yo sé que a ellos le hicieron daño, fueron paramilitares. Y lo hice el 20 de julio porque yo pienso que le hacen homenaje a la policía, al ejército, cuando nosotros sabemos que detrás de la policía y el ejército han habido tantas cosas ocultas y todo lo que hacen y todo lo que han hecho con los falsos positivos. Ese se nombra Alejandro Uribe Chacón. Por estar asociado a la Asociación de Mineros Sur de Bolívar, las Naciones Unidas supieron primero la muerte de ellos que nosotros acá, estando aquí al pie. A los 2 días me llegó la carta aquí, dándome el pésame, pero ¿por qué esto? Entonces fue que se apareció que el hijo lo habían matado. Yo digo que si encontraran los restos, como dijeron que iban a llevar a una comisión, yo quedaba más tranquila porque me entregaban mis restos y yo iba y las hacía sepultura con los hermanos de él allá en el cementerio, no para que esté por allá botado. Esto es muy terrible, esto no es como, por ejemplo, yo veo la diferencia entre el homicidio y la desaparición, pues yo voy allá al cementerio, yo le llevo flores a mi hijo, le limpio la tumba, voy y la pinto, estoy pendiente de él, y sé que él está ahí, y sé que le pasó, pero de Marlon no sé qué le pasó, dónde está, cómo fue, quién fue. Muchas de las desapariciones forzadas en Colombia se debieron a lo que se conoció como falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se calcula que llegaron a cobrar la vida de más de 10.000 víctimas inocentes, presentadas como guerrilleros dados en bajas. Él
está endeudado conmigo y con mi familia, porque yo tengo un hijo en falso positivo cuando él estuvo de presidente. ¿Ya? Yo tengo la foto de los dos, del desaparecido y el de falsos positivos. Entonces, yo no lo muasco casi y para tragarlo menos. En el año 2002, cuando el gobierno de Uribe invitó a todos los grupos alzados en armas a ser parte de una negociación de paz, se inició la primera desmovilización y desarme de grupos paramilitares de manera colectiva. Luego, en el 2016, cuando Santos estaba en la presidencia, se firmó finalmente el proceso de paz con las FARC, la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Hasta la fecha se han desmovilizado alrededor de 60.400 personas que pertenecieron a grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia. Yo me fui en el 2000, no recuerdo bien la fecha, pero fue en el 2000 que me fui para allá. Pues fue muy desagradable, ¿sí? Pues estaba acostumbrada a trabajar acá en el pueblo, ya se me restringieron mucho las cosas, me tocó dejar mis hijos, mi familia, no podía salir, o sea, de allá venirme para acá no. Ya después, la experiencia muy desagradable, porque tú no tienes derecho a opinar, sí, a uno le restringen de muchas cosas. El trato es malo, el pago malo, la alimentación era mala, o sea, el que se quedaba allá, o sea, muchas veces no porque se quisiera, muchas veces porque tocaba. A Gamarra llego después de hacer parte de los grupos armados ilegales que en ese tiempo operaban en la zona sur del Cesar y lo que era la zona de los Santanderes, la parte alta. Y como eso era un movimiento que había a través del personal que hacía parte de estas filas, pues me trasladaron hacia el municipio de Pailitas al municipio de Aguachica. Del municipio de Aguachica me trasladaron hacia el municipio de Gamarra. Cuando se dio el proceso de desmovilización, yo salí propiamente del municipio de Gamarra. Allí me desmovilicé y allí vivo actualmente. Tengo 13 años de estar viviendo en el municipio de Gamarra. A mí me gustaba mucho las armas, o me gustan las armas, sino que cada tropezón ayuda a alzar los pies, y ya no, a mí me gustaba mucho, yo no podía ver un arma, me provocaba cogerla, tocarla, dispararla, y ellos llegaron y me dejaban cogerla, me dejaban disparar, y todos los días me decían, pero vámonos, allá aprendes más, allá. Y uno como que se pone a pensar. Ya después cuando uno quiere pensar en realidad, ya es tarde. En el fondo, la presencia de estos actores armados está relacionada con lo estratégico que puede ser una tierra o un territorio, ¿no? Esta zona geográficamente
permite conectar, ¿cierto?, con el centro, pero también con el Caribe, pero también está muy cerca de la frontera con Venezuela, está como en una especie de corazón. Aguachica y Gamarra están situados pues estratégicamente, tienen recursos naturales, son muy ricos, tienen recursos estratégicos para el país, y independientemente de qué tipo de grupo era, qué intereses habían a nivel nacional e internacional para querer que esta zona, por ejemplo, no estuvieran los campesinos. Pero el tema del paramilitarismo y de todo no fue algo que llegó como que vengo a quedarme aquí por la tierra, y no, porque uno mira en ese momento en manos de quién está la tierra de los campesinos. Llegó la hora de regresar a mi tierra, donde pienso plasmar mis proyectos, de donde nos sacaron a peso de guerra y nos humillaron en aquellos tiempos, de donde nos sacaron a peso de guerra y nos humillaron en aquellos tiempos. Por el riachuelo pasaron los cadáveres para atemorizar a mi pueblo, y haciendo disparos por las calles. El 27 de agosto de 1995 sucedió el primer intento de paz en Colombia, la primera consulta popular por la paz, liderada por Luis Fernando Rincón, alcalde de Aguachica en esa época. Con esta consulta, 12.000 ciudadanos de Aguachica, cansados de tanta guerra, decidieron decirle a los violentos que no los querían más en su territorio y votaron por un sí rotundo a la paz. Pese a que faltaron 50 votos para que se hiciera legalmente válida la consulta, este hecho llegó a oídos del gobierno nacional e inclusive llegaron funcionarios de Francia y Holanda. Luis Fernando Rincón se lanza a la alcaldía de Aguachica Cesar y se mete con un idealismo convencido que él puede hacer la paz en esa región y que él es capaz de convencer a estas partes de que esto no tiene sentido, de que ¿por qué estamos persiguiéndonos colombianos contra colombianos? Que aquí podemos vivir tranquilos y en paz. Eso paró un poquito la violencia, porque Aguachica en ese momento lo mostramos a nivel internacional. Vino unos recursitos de España, vino unos recursitos de Holanda. A Dios le doy las gracias por esta decisión que tomó el señor alcalde Luis Fernando Rincón. 21 años después de la consulta, el gobierno de Santos invitó a todos los colombianos a participar en el plebiscito nacional por la paz. Paradójicamente, en Aguachica ganó el no, con el 69%. Cuando se hizo lo de la consulta popular, se hacía barrio por barrio, haciendo todo el proceso de preparar, y estaba pues el grupo se creó el movimiento juvenil para que fueran los mismos jóvenes que hablaran y contaran a los mismos jóvenes el tema de las mujeres, de los campesinos, y fue un tema de voz a voz y de cada uno de los municipios, del municipio, pero también de las veredas y los corregimientos, donde se hizo la pedagogía de qué se iba a hacer con la consulta popular, cuál era la pregunta, cómo se iba a votar. En el tema del plebiscito eso no pasó. Ese tema de la pedagogía no. Y pues el tema de la comunicación y cómo se manejó con la campaña de desprestigio, con el tema de las mentiras que se fueron, que tú la dices una y otra vez y pues la gente termina creyéndosela. En ese momento teníamos un alcalde comprometido con la paz. En el año 2016 el alcalde no estaba comprometido con ninguna paz, el alcalde no salió a conseguir los amigos, a echar el discurso para convencer a la gente para que votara. Pero un grupo de ganaderos sí puso la plata para llevar a la gente a votar. Entonces, por eso es que la paz, en ese momento el plebiscito se perdió. O sea, los gobernadores, los alcaldes no tenían compromiso con el plebiscito. Pescador, baila tambora, ya no pesques más, que el río se muere y te implora y nada sacará. Pescador, baila tambora, ya no pesques más, que el río se muere y te implora
El río Magdalena para mí, pues una fuente de trabajo porque que no lo tiene uno en tierra, nada, porque aquí en Colombia yo creo que no hay una empresa más grande que dé trabajo como esta. El río Magdalena es la vida misma, ¿no? Porque el río, sin el río, Gamarra realmente no tuviera vida. Todo gira en torno al río. No puede hacer paz, fueron las palabras de mi abuelo que la violencia vivió. Enamorado como está del río, hay un viento que quiere cantar, entre ramas secas y ramas de olvido, hay un pueblo que quiere surgir, enamorado como está del río. Hey, 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 a orilla de un dolor sin tregua, flotan los sueños como la tarulla, de la esperanza el pan cotidiano, amasado con el sabor de la cumbia, porque la vida surge con